Hola a todos, Dios me los bendiga. Aquí continuamos con la serie Salmos para la Vida. En esta semana estamos leyendo el Salmo 136 y quiero invitarte que en esta mañana leamos los versos 10 hasta el 24. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Dios es el creador de todo, porque para siempre es su misericordia. Pero este salmo nos va a decir algo todavía que no digo que sea más importante que lo anterior, pero una verdad que sin esta no podemos comprender qué tan bueno es Dios y qué tan soberano es como creador. Y me refiero a esta verdad como un atributo único de Dios. Dios es el liberador de su pueblo. Escuche bien, Dios es el liberador de su pueblo. Y quizá esta sea la expresión de bondad más grande para la humanidad. Dios es el único que puede liberar tu vida, no solo de los peligros de la vida cotidiana, sino liberar tu vida del pecado y de la maldad. Porque Dios es bueno, porque Dios es el soberano, Él puede y tiene la capacidad de darnos libertad. El salmista relató las grandes maravillas de Dios descrita, por supuesto, en Génesis capítulo 1, la creación. Ahora va a describir la obra liberadora que se describe en el libro de Éxodo. Y conocemos la historia. La primera acción liberadora de Dios fue cuando mandó esa plaga de muerte sobre los primogénitos de Egipto. ¿Recuerdas? Fue la única manera en que se doblegó el corazón de Faraón para que dejara libre al pueblo de Israel. El primogénito, el hijo varón, el primero de cada familia de Israel, esa noche murieron. Pero no solo eso hizo Dios, sino que al mismo tiempo Dios protegió a su pueblo de la muerte de las siguientes generaciones de israelitas. Esta muerte del primogénito en las familias de Egipto no tocó la vida de las familias de Israel. Bueno es Dios, bueno es Dios, y tiene la capacidad de liberarnos de lo inimaginable. Después Dios hizo algo más grande, dividió el mar rojo en dos. No solo sacó a los israelitas de Egipto, sino que también los liberó del intento de Faraón de volver a capturarlos. ¿Sí? ¿Recuerdas? El pueblo de Israel ya había salido y Faraón cambia de opinión y persigue al pueblo de Israel y los acorrala en un sentido frente al Mar Rojo. Pero ahí estaba Dios para liberar una vez más. Y Dios derrotó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Ahora es interesante que la palabra dividir, hablando del Mar Rojo, significa cortar en pedazos y describía a un guerrero con una espada peleando, cortando, despedazando. Eso fue lo que hizo Dios. Dios se presentó en aquella ocasión como el gran guerrero, sacó su espada y defendió a su pueblo, peleó por su pueblo y como resultado él derrotó al poderoso ejército de Faraón. Ese día Israel no hizo nada. Dios peleó por ellos. Para siempre su misericordia. Pero Dios hizo algo más. Dice que Él pastoreó a su pueblo por el desierto. No solo los liberó del poder de Faraón, sino que los pastoreó, fue su pastor. Y esto es maravilloso porque si usted lee el libro de Éxodo, se va a dar cuenta cómo Dios como pastor les dio el alimento que necesitaban, les dio agua, por supuesto les dio protección, les dio una columna de fuego, les dio una nube
para que se protegieran del sol durante el día, les dio sanidad, les dio victoria, les dio un líder. Él fue el pastor que les proveyó de todo. De hecho, fue un milagro asombroso que solamente Dios puede hacer, sustentar a tanta gente, de tantas personas en el desierto, un desierto donde no hay nada, pero Dios les proveyó absolutamente todo y lo hizo por 40 años. Fue increíble cómo a través de ese vasto desierto, aparentemente no había provisiones, pero el Dios Todopoderoso no solo los condujo con seguridad, sino que también les dio lo que necesitaban. Esta fue una gran demostración del amor de Dios. ¿Por qué? Si usted lee todo este peregrinaje del pueblo de Israel que sale de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, lo que vamos a encontrar es un pueblo rebelde y quejoso. Una y otra ocasión poniendo a prueba la misericordia de Dios, pero Dios los soportó. Dios les aguantó las quejas, las murmuraciones, Dios les aguantó el caer en idolatría y el amor de Dios nunca menguó. Dios siempre tuvo compasión de ellos. Dios los trató muy bien, con amor y ternura, aunque no lo merecían. Pero Dios fue su pastor. Pero Dios hizo algo más. Él hirió a grandes reyes. Mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de amorreos, a Og, rey de Basán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, a su siervo. Escuche, Dios le dio en herencia al pueblo de Israel una tierra que ellos no ganaron, que ellos no pelearon, pero Dios se la regaló. El Salmo 135, el Salmo anterior, precisamente describía la derrota de Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, así como la entrega de Canaán a Israel como una herencia. Y todo eso fue una demostración de la infinita misericordia de Dios. Sabes que en aquella época si algo abundaba, eran reyes. Cada pueblo, por pequeño que fuera, tenía un rey. Y sabes tú que la tierra de Canaán, la tierra prometida, tenía más de 30 reyes. A todos ellos derrotó el Señor, desde el más grande, Faraón, hasta los más pequeños. Literalmente, Dios les regaló la tierra prometida a su pueblo. Y ellos no tuvieron que hacer nada, porque para siempre es su misericordia. Escuche esto. Dios es el único y verdadero creador. Dios es el único que es verdaderamente bueno. Y Dios es el único y verdadero libertador. No hay otro, porque para siempre es su misericordia. Esto es lo que dice Sofonías capítulo 3, verso 17. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti. Como guerrero victorioso se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. La Reina Valera 60 traduce con cánticos de liberación. Salmo 18, versos 1 y 2. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. La Reina Valera 60 traduce, es mi escudo, el poder que me libera, mi más alto refugio. Por supuesto, la más grande libertad es la que vino a hacer Jesús en la cruz por ti y por mí. Un día el Señor Jesús dijo esto de sí mismo. Estoy leyendo el Evangelio de Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y eso es lo que Él hizo. Si usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús vino a sanar, vino a perdonar, vino a liberar, vino a abrazar, vino a mostrar su amor, vino a dar misericordia, vino a dar gracia, vino a dar esperanza, vino a liberar nuestra vida. Es lo que dice Tito capítulo 2, verso 14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el verso 17 del capítulo 3 del Evangelio de Juan dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, lo envió para salvarlo, para que fuera libre por medio de Él.
Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha liberado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Romanos 8, versos 1 y 2. Una vez más, recuerde, Dios es el único y verdadero creador. Dios es el único que es verdaderamente bueno y Dios es el único y verdadero libertador. No hay otro, porque para siempre es su misericordia. Cristo rompe las cadenas y me da seguridad, dice ese canto. Recuerda, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida solo es Él, Él me libró del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Me liberó de las cadenas, me liberó libre. Tú me hiciste libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que me aprisionaban. Él nos hizo libres, nos libera, no solo de la maldad, no solamente de los peligros, nos libera aún de lo espiritual, aquellos pecados que nos tenían atados, pero que ahora en Cristo Jesús podemos tener acceso libre al Padre por medio de su Hijo Jesús, bajo la guianza del Espíritu Santo. Libres, Dios nos hace libres, porque para siempre es su misericordia. Amén.